Bueno, a ver, me dejo aquí la bulla porque tengo la garganta hecha un cisco también. A ver, me han invitado aquí a hablar de cetáceos y ruido. Era lo que me dijo Marino que quería. Entonces, aquí estamos. El ruido molesta a todo el mundo y a los delfines y las ballenas más. Para empezar, bueno, delfines y ballenas, ¿qué son? Pues son mamíferos marinos, son seres como nosotros, pero que viven en el agua. Respiran aire, dan a luz en el agua, maman y además, no me resisto a contaros que están protegidos por las leyes nacionales e internacionales. Gozan de un espacio de protección en sí mismos. Ellos generan un área marina protegida cuando a su alrededor. No nos podemos acercar a menos de 60 metros, por ley. Si ellos vienen, vienen, pero nosotros no podemos ir a por ellos. Tengámoslo en cuenta y respetémoslos, por favor, porque se nos va un poco a todos siempre. El vídeo de arriba es un vídeo de Big Clans, se llama. Es el ruido más alto que puede generar, más alto no, más intenso que puede generar un animal. Es tan intenso como una hidráulica. Y generan dos tipos de ruidos, pulsados y modulados. Los pulsados son aquellos que son en un amplio rango de frecuencias, aunque pueden intensificar en alguna, y los modulados que varían en frecuencia. Unas especies emiten unas y otras emiten otras. Os he puesto dos ejemplos aquí, uno de cachalote, que es un Big Clan, que es un tipo de sonidos que hacen, y el de abajo es un silbido firma de delfín mular. Cada delfín genera... ¿Mira? ¿Veis que son todos iguales? Pues esto es un delfín diciendo: soy Facundo, 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 Facundo. Así, sus congéneres saben con quién van nadando. Es una forma de crear grupo y de saber con quién van. Y gracias a estas características se pueden contar, pueden saber cuántos son, se pueden estudiar muy bien a través de la acústica. ¿Y qué es el ruido submarino? Es un tipo de contaminación que preocupa y que se ocupa. Ahora mismo Europa tiene un descriptor, la estrategia marina, específicamente dedicado a él. ¿Por qué? Pues porque se sabe súper poco del ruido submarino, porque es muy complejo. El ruido es una magnitud logarítmica, no es lineal. La suma de ruidos no son 1 más 1, 2. A la que subimos 3 decibelios, doblamos la cantidad de energía. En un espacio en silencio, un pequeño ruido se oye. Cuando hay muchísimo ruido, otro ruido más no altera muchísimo la magnitud final. Es complicado trabajar con el ruido porque es muy compleja. Ya hay ruido ambiente, natural, y luego se genera un ruido antrópico, que es la contaminación, digamos. Lo que más ruido podemos meter en el mar de origen antrópico sería los airguns de búsqueda de hidrocarburos. Estos son lo peor. Son unas auténticas bombas, una detrás de otra, que matan a su paso, en realidad. Lo segundo pues sería la excavación para poner los pilares de molinos y todo esto. Y así, pues sucesivamente vamos bajando en intensidad, pero toda actividad que generamos en el mar, eso genera un ruido y una contaminación. Pero la gran ventaja del ruido submarino es que no es persistente. No es como otros tipos de contaminación que hemos hablado hasta ahora y que han explicado los compañeros. El ruido cuando se acaba y ya está, no queda en el ambiente. Entonces es una gran característica a tener en cuenta. ¿Cómo afecta el ruido a los cetáceos? Pues a muchos niveles y difusos. Imaginemos, la especie huevo frito esta es como si viésemos desde arriba. La cruz es donde se produce el ruido, ¿vamos? Entonces,
a más distancia de la fuente de ruido, menos afectación a los cetáceos que están nadando fuera de estas líneas. La línea exterior sería la línea de audición, que es hasta donde es capaz de oír el animal. Se genera un ruido, se propaga en el mar y llega al animal. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde sus niveles de audición le dan y la atenuación que llega hasta él. A partir de aquí se empiezan a producir efectos. Cuanto más cerca de la fuente, de la fuente de ruido, peor será la afectación. Al principio, pues, lejos, se empieza a molestar y entonces empiezan con los cambios en comportamiento. Se cambian de lugar, dejan de comer igual, los tiempos de buceo son distintos, tiempos de alimentación, son cambios así como de comportamiento. Nos acercamos más. ¿Y qué pasa? Que, como hemos dicho, son animales acústicos que utilizan la acústica para comunicarse, para alimentarse y para relacionarse. Entonces, si hay un alto nivel de ruido ambiente, de contaminación, esa señal acústica se superpone a la señal de comunicación de los animalitos y no se oyen bien. Existe un enmascaramiento de señales y a partir de aquí, pues ya, toda la función social se ve alterada. Pero vamos, si todavía están más cerca, ¿qué pasa? Que pueden dejarlos sordos. Y puede haber una bajada de capacidad auditiva temporal o ya, si ya están muy cerca, pues un daño real que los deje peores o que incluso genere unos varamientos, porque tengan problemas de oído interno. ¿Qué pasa? Bueno, pues también aparte de este tipo de ruido, de afectaciones ligadas al sistema auditivo, existen otras, tipo lo que nos puede pasar a nosotros en situaciones de contaminación acústica, si vivimos al lado de una autopista o así. ¿Qué tenemos? Pues estrés. Estrés, nos genera estrés y eso que da, pues problemas de todo tipo. Pues ansiedad, se altera el sistema inmune, problemas de corazón, problemas de todo. Sobre todo es un problema acumulativo a otros. Si además de tener barcos de Huelva a China encima, además tenemos el ruido, pues nos aturullamos más. Y claro, hay que tener en cuenta todo como una suma de problemas. Entonces, en este intento por cuantificar la afectación por ruido, hicimos este pequeño proyecto que se llama Nuestros Delfines. Voy a explicar un poquitito una parte de este proyecto. En Ibiza-Formentera existe una población de delfín residente que no sale de la plataforma de Ibiza-Formentera. Entonces, también se da que Ibiza-Formentera es un gran reclamo turístico en verano y se forman unas peloteras de barcos cruzando entre Ibiza-Formentera brutal. Es 2.000 pasos de barcos al día. Es realmente una autopista. ¿Qué hicimos? Dijimos, pues es un escenario ideal para estudiar lo que es la afectación por ruido asociado a la navegación sobre el delfín mural, ¿no? Entonces planteamos este experimento. Entonces hay que tener en cuenta lo que os he contado, que para que exista una comunicación, un delfín emite un silbido y le tiene que llegar a su compañero. Y en el trayecto, pues se va disipando la energía y todo en un contexto de un ruido ambiente que va a estar cambiando en función de la cantidad de barcos que haya. ¿Vale? Os he puesto aquí la fórmula, pero bueno, no tiene nada que ver con todo esto. Es más que poner factores para saber realmente cómo le puede, esta cantidad de barcos, cómo le baja la capacidad de la distancia a la que se puede oír. Si hay más ruido ambiental, se van a oír a menor distancia. El problema era cuantificar esta reducción de la distancia de comunicación.
Entonces, ¿qué pasa? Que el ruido submarino tiene dos componentes también, o muchísimos componentes, naturales y artificiales. ¿Qué pasa? Que el natural no podemos cuantificarlo, ni pararlo, ni aislarlo. Entonces, la idea fue, de los 7 hidrófonos que teníamos fondeados alrededor de las islas, buscar los dos que tenían unas condiciones naturales más parecidas. Entonces, elegimos estos dos que están en el círculo. ¿Por qué? Porque el mar les da igual, tienen un tipo de costa igual, un tipo de fondo igual o semejante al resto. Entonces comparamos estos dos puntos y, súper importante, en el que está en los freus de en medio de las dos islas, ahí hay una cantidad de barcos brutal. Y en el sur, muchísimos menos, aunque hay también. Entonces, el experimento es este. Ver entre estas dos localidades, en horas punta, en agosto, mediodía y medianoche, cómo cambia el ruido, cuántos decibelios de diferencia hay y esta diferencia en decibelios, cómo afectan, cómo reducen la capacidad de comunicación. Entonces los resultados son un poco aplastantes. Tenemos que en todo el archipiélago, digamos, se reduce la capacidad de comunicación. En una zona poco impactada, un 20%. Pero es que en la zona muy impactada por navegación, la cosa baja hasta el 71%. Es muchísimo, creo yo. Entonces, sí, el ruido es un factor muy importante a tener en cuenta en este tipo de situaciones. Pero bueno, este es un problemilla puntual y un experimento nuestro que me ha gustado mucho contarlo porque es nuestro y claro, y me hemos venido a contar nuestro libro todos. Pero el problemazo que tenemos es este, que somos muchísimos, muchos millones de personas y cada vez más, 8.000 millones de personas ahora y en 20 años 9.000 millones. Y todos compramos un montón de cosas que vienen en barcos. Y es que el mar no da más, o sea, es... La gráfica de la derecha es una gráfica sacada del informe del mar Balear, que se hace en Baleares. En 20 años se ha más que duplicado la cantidad de recaladas en puerto de grandes buques, de pasajeros, de transporte de mercancías, de lo que sea. Más del doble. El Mediterráneo, bueno, igual que muchísimos otros mares, está plagado de barcos. Eso genera un ruido muy grande, aparte de otros problemas asociados a la navegación, que no vienen al tema hoy. Pero, ¿qué pasa? Hay que actuar también a nivel general. No es un problema puntual que pase en un ecosistema completo. No, es una contaminación global. Entonces, la forma de atacarlo también tiene que ser global. ¿Cómo? Por un lado, entiendo, investigar y conocer mucho mejor las poblaciones de cetáceos, dónde están, cómo se mueven, tiempos de residencia, muchísimas... O sea, conocer todas sus características. Investigar también el propio ruido, porque es algo como muy desconocido. Se están empezando ahora a hacer muchos proyectos, muchos hidrófonos en el mar, toda la tecnología avanza, pero ya os digo, es una magnitud tremendamente complicada porque hay muchísimos factores que afectan y él mismo es complicado. Y identificar y cuantificar la afectación luego. O sea, conocemos los cetáceos, conocemos el ruido, pero ¿qué les pasa? El proyecto que os he presentado, sí, teóricamente disminuye un 70% la capacidad de comunicación. Pero, ¿qué le pasa directamente a esa población de delfines? Eso es un paso más allá que tenemos que dar entre todos y estamos trabajando en ello, que diría. ¿Cómo se hace? Pues con barcos de investigación y gente que trabaja en el mar y vamos a conocerlos mejor a ellos y con acústica. Esto que veis ahí es un
un hidrófono fondeado en Ibiza, tiene eso. Es una maquinita que registra sonidos. Y así, pues vamos a analizarlos y saber qué niveles de ruido hay. Y a partir de ahí, ir avanzando. Pero claro, eso es en plan investigación. Pero es muy necesario también actuar sobre el problema. ¿Cómo se puede actuar sobre el problema? Pues eso, utilizando las mejores técnicas y tecnologías disponibles y con las mejores prácticas ambientales posibles. Es decir, hacerlo estupendamente. ¿Cómo? Pues lo he juntado así como en dos cuadraditos. Uno, el cuadradito de la derecha, serían las medidas con los barcos que tenemos ya ahora circulando, y la otra, metiendo un poco de dinero en investigación, ingeniería y mejoras. Entonces, si no metemos dinero, pero siguen circulando los barcos que tenemos ahora, bajando la velocidad, por ejemplo, sería una gran cosa. Bajar un 10% la velocidad significa bajar un 50% del ruido. Además de nivel de contaminación, de gasto de combustible, de colisiones con cetáceos. O sea, bajar la velocidad sería clave. Cambio de rutas en el supuesto de identificación de zonas críticas para evitar estas zonas o altas zonas de propagación de ruido. Y moratorias de uso de diferentes tipos de artefactos. Pero si podemos invertir, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tener barcos mejores, igual como en tierra los coches y las motos y todo vehículo ha mejorado hacia modelos mucho más silenciosos porque a todos nos molestan, en el mar pues deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué hacemos? Hélices con menor cavitación, que es un problemazo a nivel de ruido, la cavitación. Que los barcos vayan limpios, con formas de casco mejores, motores más silenciosos y mejoras técnicas que requieren inversión. Pero bueno, hay que ir por ahí. Entendemos. Les voy a explicar, porque me encanta explicar casos de éxito. Aquí tenemos uno que, bueno, Canarias es una zona con muchísima cantidad de cetáceos, muchas especies, muchos cifios. ¿Qué pasa? Pues que había varamientos masivos. Había varamientos masivos y normalmente ligados con maniobras militares. Los sonares son también sonidos pulsados de alta intensidad que son un problema, sobre todo para este tipo de familias, los cifios, que son grandes buceadores, se asustan con el ruido y salen disparados arriba, con lo que tienen enfermedades de descompresión y tienen derrames y se mueren. Vale. Entonces, en 2004, estos señores, compañeros, Manuel y Toño, pues relacionaron directamente la muerte de 14 cifios con las maniobras. ¿Qué pasó? Que ahí dijeron blanco sobre negro, muerte, causa y muerte. ¿Qué pasó? Pues que se hizo una moratoria del uso del sonar en Canarias y no se puede utilizar sonar en 50 millas a la redonda de Canarias. ¿Qué ha pasado? Pues que desde entonces no ha habido ni un solo varamiento masivo. Pues ya está, pongamos orden. Caso de éxito. Otro caso de éxito, pues en Baleares, que de repente la fiebre por el petróleo y el gas llegó a nuestras islas y, bueno, y tenían que explorar, porque había 14 casos, no sé, de peticiones de exploración de hidrocarburos. Pero la gente dijo no, y se organizó una a nivel institucional, todas las entidades, ayuntamientos con 6 personas, o sea, fue brutal y se actuó a nivel biopolítico, que llaman. ¿Qué significa? Ir al ministerio hoy, mañana, mirar el informe de impacto ambiental, sacarle punta a todo, quejarse y pedir. ¿Y al final qué ha pasado? Pues que en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hay un pequeño artículo que prohíbe la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos, con lo cual ya no tiene que haber búsqueda. Otro éxito. Son maneras de hacerlo. Entonces, nada, como resumen,
que el ruido es una contaminación global, pero no persistente. Si se para, se acabó. Es una grandeza que tiene. Puede matar a los bichos, porque puede matarlos directamente, pero la mayoría de sus efectos son a nivel de fisiológicos y de desplazamiento, sobre todo. Y pongo aquí que se puede reducir fácilmente porque es viable técnicamente. No es parar la pérdida de biodiversidad. Se trata de cambiar barcos, de ir más despacio, nada, minudeces que vamos, que se puede. Lo que vamos a ir es una coda de comunicación de un cachalote. ¿Lo veis? Esto es un cachalote. ¿Notáis? Igual. Manolo García, ¿veis? Qué malo monto. Son seres culturales que por lo menos en el Mediterráneo han confluido en cómo se comunican los cachalotes en el Mediterráneo, en ese 3+1, y lo que se canta en muchas áreas del Mediterráneo, los flamencos, los tientos y tarantos, son estos, el ta-ta-ta-ta, han confluido. Igual hay mucho por conocer de los cetáceos todavía. Igual hay muchos misterios que resolver y vale la pena tenerlos protegidos. Aquí, esto es un vídeo, pero tampoco... A ver. Os dejo aquí con esta maravilla de imagen de dron. Esto lo grabamos en el norte de Menorca, donde hemos identificado una zona de cría de cachalote. Habrá que hacer algo también en esta zona, y no es una zona de alta navegación. Incluso tenemos nuestros Moby Dicks blancos. Y eso, que son animales que vale la pena proteger por muchas razones. Y eso es todo. Muchísimas gracias.